Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es ser un servidor. Ustedes están aquí porque han sido llamados. Uno no se ofrece, digámoslo así, aunque uno se llegue a ofrecer, pero fundamentalmente uno es llamado. Y este grupo de servidores también lo hemos llamado como una nueva generación. Es decir, servidores que no han prestado servicio o que si han prestado servicio no han sido instituidos como servidores, después los podemos instituir, o servidores que llevan algún tiempo en la comunidad y no prestan algún servicio o que después podrían prestar algún servicio. De tal manera entonces que pues la idea es poco a poco ir creando siempre una nueva generación de servidores. Cuando camino por la renovación carismática en muchas partes, me doy cuenta que en parte el debilitamiento de la renovación, yo prefiero cafecito mío. Muchas veces el debilitamiento de la renovación proviene de servidores que se cansan, que se fatigan, que se desilusionan, que no tienen claridad sobre el objetivo de su servicio, y esto pues debilita mucho el trabajo. Personalmente siempre he creído que el servicio tiene que ser, o ser servidor, tiene que ser resultado de un proceso. No es que yo voy a un seminario de Viene el Espíritu y para el otro seminario soy servidor. El servicio requiere generalmente un proceso. Bueno, yo les voy a hablar a ustedes, les voy a compartir 4 ideas muy sencillas de por qué sirvo, para poner las bases de un servicio. ¿Por qué yo soy servidor? Trabajaremos 2 ideas y luego leeremos 2 textos bíblicos para que fundamentan de alguna manera el servicio. Uno del Evangelio de Mateo y otro de San Pablo, donde él habla muy bien de lo que significa ser servidor, porque al fin y al cabo, pues nuestro servicio es al estilo de Jesús y al estilo de los hombres y mujeres que Jesús ha llamado a su servicio, ¿sí? Entonces, pues tratemos de una manera muy sencilla de entender por qué nosotros servimos. ¿Cuál es la razón del servicio? ¿Sí? Aquí me trajeron mi cafecito, como dicen por ahí, la envidia es mejor provocarla que sentirla, ¿sí? ¿Por qué presto un servicio y por qué soy servidor? ¿Cuáles son los fundamentos, la razón? Porque a veces no decimos las cosas como las decimos, no las decimos, se olvidan, y como se olvidan, no se practican. Y hay que estar volviendo siempre sobre lo fundamental, porque un principio de Peter, que es un libro que habla de ciertas leyes, dice: cuando uno no se ocupa de lo fundamental, se ocupa de lo secundario. Y si nosotros no nos ocupamos de lo fundamental, nos iremos por las ramas. En primer lugar, creo yo que un servidor es una persona que ha tenido una profunda experiencia con Jesucristo vivo y resucitado. Esa es la base. Yo no sé, y lo he estado diciendo en muchas partes, no sé si ustedes, algunos, han estado viendo una serie
que yo he estado viendo y me tiene cautivado. Los elegidos, ¿sí? A los que les gustan los ingleses, The Chosen, ¿sí? Los elegidos, que está en Netflix. Y esa serie, que son 4 temporadas, es la vida de Jesús, pero contada desde los discípulos. Es una cosa tremenda, por supuesto que hay mucha dramatización, etcétera, pero es sobre todo la vida de Jesús, pero contada desde los discípulos. A mí me ha parecido fascinante. Me suscita oración, me suscita sollozos, porque cómo llamó a Mateo, y quién era Mateo, el publicano, cómo era Simón, las tensiones entre ellos. Si no se la han visto, les recomiendo. Hay 3 temporadas en Netflix, y para la 4ª hay que meterse a una aplicación que es gratuita, pero es muy sencillo de manejar, pero es realmente bonita, y me ha hecho pensar otra vez mucho en los discípulos. El llamado, por ejemplo, de Simón me sacó lágrimas, les digo, cómo llamó a Simón, cómo llamó a Mateo, cómo llegó María Magdalena, cómo llegó María, el papel de María, la madre de Jesús, bellísimo, bellísimo, una cosa hermosa. Las conversaciones de Jesús con María, su madre, una cosa fascinante, se la recomiendo. Bueno, para ser servidor hay que partir de una experiencia profunda de Jesucristo vivo y resucitado. Fíjense ustedes que digo una experiencia. La palabra experiencia no tiene que ver solamente con la parte sensitiva, sensible, sino que una experiencia realmente es algo que impacta todo mi ser y que reorienta toda la vida. Puede ser una experiencia, puede ser algo puntual o puede ser algo que va en un periodo de tiempo. Hay experiencias que le cambian a uno la vida. Por ejemplo, ustedes tal vez me han oído decir mucho que la experiencia de la muerte de mi madre me cambió la vida totalmente, además de que me sacó canas, porque el dolor le sale a uno por algún lado. Cuando mi mamá murió hace 7 años y medio, yo no tenía ni una cana, ni una. Mis amigos me decían, vos te tinturás el pelo, vos te tinturás. Yo, no hombre, yo no. Pero mi mamá murió y a los 2-3 meses yo estaba lleno de canas, porque el dolor por algún lado le aflora a uno. Pero esa experiencia que es puntual, por supuesto, el día que a la Celi le dio por morirse, pero que se prolonga en una etapa. Hay cosas después de eso que no volvieron a ser igual ni para mí ni para mis hermanas. Fue una prueba. Pero digo que fue una experiencia porque la muerte de la Celi cambió mi manera de ver la vida, cambió mi manera de entender muchas cosas en la vida, cambió mi manera de percibirme, de entenderme, y cambió también la relación entre mis hermanas y yo. Yo tengo 2 hermanas, una mayor, otra menor, yo soy el del medio. Dicen que casi siempre el del medio es el más inteligente, ¿cierto? Esto lo estoy diciendo porque ellas no están oyendo ni viendo. Pero no volvimos a ser los mismos. No volvimos a ser los mismos. Esa experiencia nos cambió. Nos ayudó a tener otra percepción de la vida. Cuando hablo de experiencia de Jesucristo resucitado, vivo, no hablo solamente de sentirlo en un momentico de oración, sí, sino de una experiencia con Él que reorienta toda mi vida, que hace que mi vida tome otro rumbo, que mi vida tome otro camino.
Eso es lo que se llama experiencia de Dios. Experiencia de Dios no es solamente que yo cuando estoy en la oración, cuando estoy en el grupo de oración, cuando estoy en la misa, cuando estoy en la hora santa, sienta algo. Es más, los grandes místicos de la iglesia, incluido Juan Eudes, hablan de los peligros de lo sensible en la vida espiritual. Juan Eudes dice son como pequeños dulces, confites que Dios nos da. Pero la vida espiritual no se mantiene en el nivel de lo sensible, sino pregúntenle a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, ¿sí?, que pasaron etapas de mucho desierto espiritual. Pero cuando yo experimento a Jesucristo en mi vida toma un rumbo distinto, pero sobre todo en un elemento, señores servidores. Y es que cuando experimento a Jesucristo como mi Salvador y como mi Redentor. ¿Y qué significa para mí experimentar a Jesucristo como Salvador y como Redentor? Vamos a cerrar la puerta allí para que no nos distraigamos. El que entre le dicen que ya dé la vuelta por allí, por favor. ¿Qué significa experimentar a Jesucristo como Salvador y Redentor? Significa que si no hubiera sido por la persona de Jesús, mi vida estaría perdida. Eso significa sentirme salvado. Salvado. Ustedes y yo hemos tenido muchas experiencias de salvación, ¿sí? Cuando yo era niño, mi papá nos llevó a mis hermanas y a mí y nos puso en clases de natación. En cada vacaciones nos llevaba a una clase de una cosa, clases de idiomas, clases de natación, qué sé yo. Y entonces, cuando estábamos en clases de natación, hubo un momento en que, me tiré y me estaba ahogando. Pero mi papá se tira, o el entrenador que había, y me sacan. Me salvaron. Y mi papá decía, lo salvaste. ¿Qué significa ser salvado? Que si no hubiera habido una intervención de un elemento externo, en ese momento yo me hubiera ahogado, me hubiera muerto. Por mis propias fuerzas no hubiera salido a flote, tal vez. Cuando uno experimenta a Jesucristo como Salvador, quiere decir que Jesús es aquel que me ha rescatado, que le ha dado sentido a mi vida, y que si no hubiera sido por la persona de Jesús, yo estaría perdido, estaría en depresión, me hubiera suicidado, estaría alcoholizado, estaría vagando por la vida. Hay un canto por ahí, no es católico, pero a mí me gusta. Y ese canto dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y luego dice, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Eso es ser salvado. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras encontrado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si Jesucristo no nos hubiera encontrado, si Jesucristo no se nos hubiera metido en el camino, seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo, vacío, solo, sin sentido, a la deriva. Eso significa ser salvados. Y yo creo que experimentar a Jesucristo como Salvador es decirle, Señor, si tú no me hubieras encontrado, sería una persona que vive la vida porque sí.
porque sí, ¿sí? Tú le diste sentido a mi vida. Eso significa ser salvado. Tú le has dado sentido a mi vida. Pues bien, hermanos, el servicio es una acción de gracias concreta por sentirme salvado. No olvidemos eso, que cuando nosotros prestamos un servicio, cualquiera que fuese, es decir, cuando nos decimos servidores, cuando me dicen servidor, ¿por qué soy servidor? Porque servir es una manera de agradecer el sentirme salvado, el sentirme rescatado. Porque yo puedo decirle al Señor cuando experimento que Él le ha dado a mi vida un nuevo sentido, yo digo gracias, está bien. Pero también yo digo, ahora que tú hiciste algo por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Ahora que tú has hecho algo por mí, ¿yo qué puedo hacer por ti? De tal manera que el servicio es eso de decirle al Señor, tú que me has rescatado, yo te devuelvo en servicio esa acción de salvarme, esa acción de rescatarme. Fíjense que esto para mí es muy importante. Mi vida entera es un servicio. No solamente soy servidor porque ayude acogiendo a la gente en la puerta, porque esté en intercesión, etcétera, etcétera, sino que la vida mía es un servicio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la vida mía es una acción de gracias por sentirme salvado y rescatado. La vida mía es una acción de gracias por sentirme salvado y rescatado. De tal manera que cuando yo estoy prestando un servicio, no se me olvide, yo estoy aquí prestando un servicio para agradecer el que fui salvado y rescatado. Es la manera concreta de yo decir gracias. Es la manera concreta de yo decir te agradezco. Y no se nos olvide eso, porque eso es lo fundante. No, el servicio no es hacia una causa ni hacia una obra, llámese a una iglesia o minuto de Dios. El servicio es mi acción de gracias a Jesús, porque me rescató, porque me salvó. Y entonces uno dice, no me va a alcanzar la vida para agradecerte tu amor. Eso es servir. No me va a alcanzar la vida para agradecerte. Agustín decía, tarde te amé, hermosura. Tarde te amé. Es decir, mi vida es una ofrenda de acción de gracias y de servicio a Jesucristo, porque me ha rescatado. Mi vida es una ofrenda de servicio a Jesucristo, porque me ha rescatado. La vida, hermanos, bueno, luego se concreta en un servicio. Anoche estábamos reunidos con los jóvenes que prestaron el servicio en el retiro que se hizo hace 20 días de los valientes. Esa es una manera concreta, pero en realidad es mi existencia un servicio, una acción de gracias a Dios porque me ha rescatado.
O sea, Dios le ha dado a mi vida un sentido en la pasión, en la vida, en la muerte, en los milagros, en las obras, en la resurrección de Jesucristo. Y yo lo único que hago es tributarle gracias a Él a través de ese servicio. Y no se te olvide nunca cuando te prestas el servicio que fuese, que lo único que estás haciendo es agradecer, es devolver algo que se te ha dado y devolverlo en la vida de otras personas, devolverlo en la vida de otros. No se te olvide jamás eso, porque si se te olvida, comienzas a servir, porque era como cuando éramos niños. ¿Recuerdan ustedes que cuando éramos niños nos invitaban a una piñata? ¿Sí? Y entonces ponían algo colgado, ¿recuerdan? Que algunas veces era de un barro muy suave, otras veces era de papel, y entonces eso lo llenaban de juguetes, de peloticas. ¿Ustedes le dicen también piñata? ¿Sí? Y entonces a uno le vendaban los ojos y uno empezaba a darle con un palo. Y la gente que era maldadosa, con una cuerda le movían la piñata y uno empezaba a darle golpes al aire. No faltaba el palazo que le daba a otro que estaba al lado. Pero si uno no tiene claro por qué sirvo, soy como alguien vendado con los ojos, que empiezo a dar golpes al aire. Bueno, presto un servicio aquí, presto un servicio allá, y muchas veces, si no tengo esto claro, por eso viene una fatiga, un desaliento, una desilusión, porque le estoy dando golpes a la piñata a ver si acierto. Pero cuando yo tengo claro, doy el golpe donde es, aunque tenga los ojos vendados, aunque no vea con claridad en ese momento. Y la claridad es esta: yo estoy sirviendo porque otro ha muerto por mí. Esa es la razón. Yo estoy sirviendo porque otro ha muerto por mí. Y al morir por mí, yo estoy en deuda. Al morir por mí, estoy en deuda. Y el servicio, aunque suene feo decírselo, es mi paga. Estoy en deuda, digámoslo. Y mi manera, digamos, estoy en deuda, digamos que estoy en deuda. Y mi manera, están atentos por lo menos, y mi manera de resarcir eso es sirviendo. Sería la primera idea que sería bueno tener en cuenta. La segunda idea es esta: el servicio también es una manera de desafiar el mundo y sus antivalores. A ver, el servicio es una manera de desafiar el mundo y sus antivalores. Cuando la gente hace algo, siempre está esperando una retribución. Inclusive recuerden que se dice ese CMBI o yo no sé qué, ¿cómo voy yo ahí? CBY, ¿cómo voy yo ahí? En un negocio, en algo. Y muchas veces estamos esperando. El mundo y sus antivalores es: si tú me ayudas, entonces, ¿qué esperas a cambio de eso? Si yo te ayudo, espero algo a cambio de eso. ¿Sí? Si yo te presto una ayuda, cualquiera que sea, la hago esperando algo. Mi madre, la familia de mi mamá eran de un pueblo de Antioquia que se llama Andes.
Y en ese pueblo, bueno, la familia de mi mamá tenían una vida muy cómoda. Pero en ese tiempo había la violencia entre liberales y conservadores. Una noche, una tarde, llegaron a la casa de mi abuelo y de mi abuela maternos y les dijeron: se tienen que ir esta noche de aquí porque van a venir por ustedes los del otro grupo político. La familia de mi mamá era conservadora, la familia de mi papá era liberal. Esas luchas ya, eso no se ve mucho en ese sentido, pero llegaron y les dijeron: como ustedes son conservadores, se tienen que ir esta noche porque van a venir por ustedes, les van a quemar la casa, los van a matar o lo que fuese. Y mi abuelo y mi abuela cogieron y empacaron lo que podían. Eran 11 hijos, y agarraron lo que pudieron, y esa noche se fueron para Medellín. Y llegaron a Medellín con una mano adelante y otra atrás. Todo lo que tenían en ese pueblo se perdió. Y empezaron una vida nueva en Medellín, en una ciudad grande, en fin, y empezaron, la ciudad les dio una casita, y ahí empezaron a vivir, después de muchos trabajos. Pero no tenían nada. Pero mi mamá nos contaba a nosotros, porque nosotros una vez le preguntamos a mi mamá: ma, ¿por qué vos insistís tanto de que tenemos que ayudar al que no tiene, tender la mano al que no tiene? Y mi mamá decía, porque nos contaba esa historia y decía: cuando nosotros llegamos a Medellín, teníamos una mano adelante y otra mano atrás, y éramos unos niños, y aguantamos mucha hambre. Pero los vecinos comenzaron a unirse y les ponían, cuando ellos se levantaban en la mañana, les ponían un bulto de comida. Y así lo sostuvieron varios meses hasta que el abuelo salió adelante. Y entonces ellas abrían la puerta y encontraban en la puerta de la casa un bulto con comida. No sabían quién, los vecinos, como que se turnaban para ayudar a esa familia necesitada. Y mi mamá decía: porque amor con amor se paga. Porque amor con amor se paga. Y si a nosotros nos tendieron la mano, nosotros siempre tenemos que tender la mano a los otros. ¿Sí? Siempre tenemos que tender la mano a los otros. Pero eso, a los ojos del mundo, es una cosa absurda. El servicio, mis hermanos, es una manera de contrarrestar los antivalores del mundo. ¿Cuáles son los antivalores del mundo? Tú me das, yo te doy. Tú me ayudas, yo te pago. Tú me metes en tus negocios, yo te pago. Es un mundo interesado, porque pensamos siempre en mi yo, en mi yo, en lo que puedo sacar de esta transacción comercial o de esta relación con otra persona. El servicio es una manera de desafiar ese estilo de vida, donde yo no me pongo en el centro, sino que pongo en el centro las otras personas, y no pongo a los demás en función mía, sino que yo me pongo en función de los demás. Y por eso digo que el servicio es una manera de contrarrestar esos antivalores mundanos de cuánto me das, cuánto te doy, si me sirves te doy. Yo no estoy diciendo que uno no reciba una contraprestación por prestar un servicio, por un trabajo, pero no todo en el mundo se mueve bajo esa perspectiva. De tal manera, hermanos, que cuando yo
sirvo. Y sirvo de gratis. Porque el servicio es gratis. O ustedes los que sirvieron en el retiro, ¿cuánto les dieron por el servicio? ¿A ti cuánto te dieron? 0 pesos. Tal vez hasta te tocó pagar tu retiro. Bueno, ¿cuánto pagaste por ese retiro? Tú. Bueno, ella le tocó pagar por ir a ese retiro. ¿Y a qué fuiste? A servir. Mucha gente puede decir, pero si vas a servir, ¿por qué te toca pagarlo? Pagar para ir a servir. Eso no tiene una lógica. Eso no tiene una lógica humana. Pagar por servir. En el mundo, a lo mejor hasta algunos de ustedes les pueden decir, amigos o en su casa, bueno, ¿y qué es lo que te dan en el minuto de Dios? Dile al Padre que te consiga una cama allá, porque allá no te falta y no dormir allá. Te mantienen metido, metida allá. Pero no solamente eso, sino, oye, ¿y cuánto te dan por eso? ¿Cuánto te dan por ese servicio? Yo mismo, yo voy todos los días a Telecaribe. No voy todos los días, voy una vez a la semana, pero casi todos los días estoy en Telecaribe de 9:10 a 9:30. Todos los días. Si no estoy, mando un mensaje. Y mucha gente me pregunta, ¿cuánto te dan por eso? Porque a los otros les pagan por eso. A mí, ¿cuánto te dan por eso? Yo digo, a mí no me dan un peso, ni siquiera para la gasolina. Pero yo lo entiendo como un servicio. Yo doy lo que tengo. No todo es cuánto te dan. Y por eso creo, amigos, que el servicio es una manera, lo escribí anoche ya trasnochadito, de desafiar el mundo y sus antivalores, donde todo es una relación comercial y todo es dame que yo te doy, porque el servicio es la gratuidad de la entrega. Muchos de ustedes que han servido en Pentecostés y tienen que ir a reuniones y tienen que madrugar y tienen que ir aquí y allá, seguramente que hasta alguien les dirá, ¿y cuánto te dan por ese servicio? Hasta te toca poner pasajes para ir a servir. Y no me dan nada, pero yo me siento feliz de servir. Yo vengo a servir. Yo vengo a servir. Entonces, es una manera también de contrarrestar este mundo interesado, este mundo de amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? De contrarrestar este mundo donde todo es yo te doy para que tú me des. Yo te ayudo, pero esperando recibir una ayuda. Sino que el servicio es, yo te ayudo porque en ti estoy sirviendo al Señor que me salvó. Yo estoy en ti sirviendo al Señor que me salvó. ¿Sí? Y eso, mis hermanos, es una manera de mostrar otra forma, una manera de mostrar otra manera de vivir de este mundo donde todo está medido por parámetros económicos y de ganancia, y el servicio no te enriquece, hasta te puede empobrecer porque a veces das, pero tú tienes una felicidad por dentro, tú tienes una alegría por dentro que nadie te la puede quitar, ¿sí? Es una manera de construir un estilo diferente de sociedad. El servicio es una manera diferente de construir sociedad, o sea que tiene implicaciones sociales. Es una manera diferente de construir sociedad. Bueno, con esas dos ideas
fundantes del servicio, vamos a mirar dos textos bíblicos, uno del Evangelio y otro de San Pablo. Tienen la Biblia en las manos, si no deben tenerla. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Mateo 20, 20. Necesito que tengan la Biblia en la mano. Eso. Mateo 20. Ok, más adelantico. Okay. Mateo 20, 20. Ténganlo en la mano, acompáñenme en esta lectura. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, claro que podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan o para ser servido, sino para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes ven lo que está antes de esta narración, ¿qué ven ahí como título de Mateo 20, 17? ¿Qué dice el título? Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Llama la atención, es lo que está inmediatamente antes. Jesús que anuncia por tercera vez su muerte. Llama la atención que este episodio ocurra después del anuncio de la pasión. Quizás lo que Jesús quiere decir es que el servicio es una manera de participar en la pasión de Jesús. Y ahorita vamos a entender por qué. En primer lugar, la mamá de los hijos de Zebedeo, como toda mamá, quiere el mejor lugar para sus hijos, ¿sí? Quiere a mis hijos, pon uno a tu derecha, otro a mi izquierda. La rosca, todas las mamás son el mejor puesto para mis hijos, ¿sí? Todas las mamás son así, todas, ¿sí? Así con intriga, dale a mi hijo la derecha, la izquierda, es decir, como ellos pensaban que era un reino político, pues nombra al hijo mío ministro del Interior y al otro hijo mío ministro de Relaciones Exteriores, o sea, dales un puesto. Bueno, está bien, no está mal, toda mamá es así, y todos nosotros, para los de nosotros, queremos que estén en la rosca. Como dicen por ahí, lo malo de la rosca no estar en ella. Ajá. Bueno,
Entonces Jesús les dice, ustedes pueden tomar el cáliz que yo he de beber. ¿A cuál cáliz se está refiriendo? Se está refiriendo al cáliz de su muerte, de su pasión. Él les está hablando de una cosa y ellos dicen, sí, claro que podemos. Ustedes pueden beber de este cáliz. Y ellos dijeron, claro que sí podemos, no hay problema. Entonces, ahí viene la enseñanza sobre Jesús, de Jesús, en Mateo 20, 23. Ustedes beberán este trago amargo. ¿Cuál? El de mi muerte, el del servicio hasta la muerte. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí, sino que se les dará a aquellos para quien mi Padre lo tiene preparado. Inmediatamente en el versículo 24 dice que los otros discípulos se enojaron con los dos. Seguramente le comenzaron a decir a los otros, ustedes sí son, ahí están pintados, ahí está, seguramente le dijeron a mamá de los Zebedeos, vea doña, deje de ser intrigante. Hubo una discusión entre ellos, pero ellos seguramente discutían. ¿Por qué? Porque ellos también querían ese lugar para ellos. Ellos no estaban ahí discutiendo porque, ay, no las vamos a dar de humildes, no las vamos a dar aquí de... No, ellos estaban discutiendo porque ellos estaban igualitos. Ellos querían eso para ellos. Y miren ustedes que hay aquí ese deseo de estar cerca de Jesús, de la rosca, de ese deseo humano de mostrarse, de creer que el servicio es aparecer, de mostrarse, de estar cercano a Jesús, al sacerdote de turno. Es una cosa ahí, es un deseo de aparecer. Y le dice Jesús esta palabra. Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Es decir, entre ustedes no debe estar esa intriga, ese deseo de aparecer. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. A mí me llama la atención este texto bíblico, muchachos, por una cosa. Jesús no cuestiona que algunos quieran ocupar el primer lugar. Eso no es lo que le preocupa a Jesús. Lo que le preocupa es la manera. No le preocupa que algunos quieran ocupar el primer lugar. Lo que le preocupa es la manera. Y dice, la manera de ser grande es sirviendo. O sea que el servicio es una manera de ocupar el primer lugar. Entiéndanme esto. En el mundo económico y político tiene poder el que tiene más dinero, el que tiene más autoridad. En el mundo espiritual, en el mundo del evangelio, tiene el primer lugar el que sirve. Es otra manera de pensar. No es problema para Jesús que algunos quieran ser primeros, sino la manera de serlo. Es la manera de serlo. Y dice Jesús, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo. O sea, lo que está diciendo es, algunos querrán ser primeros. Eso no hay problema. Pero para ser el primero hay que ser esclavo de los demás. Servirse, entregarse, servir, entregar, darse. Entonces el problema no es lo que yo quiero ser, sino la manera como lo quiero ser. Y termina Jesús con esta palabra. Dice, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por rescate y libertad de muchos. El mismo Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir. Jesús entiende que su vida es un servicio y que vino a servir.
Por lo tanto, cuando yo sirvo, estoy asociándome a la pasión de Jesús y me parezco a Jesús. ¿Por qué servir me asocia a la pasión de Jesús? Porque servir implica autonegaciones. Servir implica que a veces no me darán las gracias. Ay, pero es que yo tanto que serví, ni las gracias me dieron. Ah, es que tú estabas esperando que te dieran las gracias. Y ese servir es una pasión, porque toca morir. Porque cuando yo sirvo, ¿cuántas veces me tengo que morir la lengua para no decir ciertas cosas que quisiera decir? Cuando sirvo, hay tantas cosas que digo, esto lo hago por mi Señor, por mi Jesús, y me toca morir a mí mismo, y a veces quedarme callado, y a veces entender que yo soy solo un servidor. Y por eso el servicio es una manera de participar en la pasión de Jesús, pero el servicio es una manera también de formar comunidad, y el servicio es una manera de parecerme a Jesús, que dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Fíjense ustedes que aquí hay una cosa fuerte y tremenda. A mí sí me llama la atención que Jesús no dice que el problema sea que yo quiera ser grande, sino la manera de serlo. Es otra manera de pensar. Bueno, de tal manera entonces que servir es una manera de asociarme a la pasión de Jesús, pero también servir es una manera de participar del ministerio de Jesús. Atención, cuando yo sirvo, estoy asociándome a Jesús servidor. Hay que tener en cuenta eso, para no perderme. Y bueno, un texto segundo que quisiera leer con ustedes, y que lo vamos a ir leyendo, está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Por favor, búsquenlo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, venga, le ayudo. Esta está más perdida que el hijo del Inver. Primera de Corintios 3, aquí está mi hija. En esa letrica tan chiquita, pero bueno. Primera de Corintios, capítulo 3. Bueno, necesito que tengan ese texto en la mano. Acuérdense que les dije no copien mucho, porque esto se les va a compartir después para que lo puedan escuchar. Pero necesito que tengan el texto en la mano, la Biblia en la mano, para que podamos comprender. Miren, vamos a hablar, uno de los grandes servidores, algunos dicen que es el mayor, otros, bueno, etcétera, lo que fuese. Uno de los más grandes, Primera de Corintios 3, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Uno de los grandes servidores es San Pablo. Eso sí, no podemos perderlo de vista. Uno de los grandes servidores es San Pablo, indiscutible. ¿Sí? Hablamos de Jesús, su participación en la pasión, participar en su ministerio, su servicio, ¿sí? Ya les voy a repetir. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Pero indudable que uno de los grandes servidores del Nuevo Testamento fue San Pablo. Uno de los grandes servidores fue San Pablo. Y San Pablo hace evaluación de su ministerio en el libro de los Hechos Apostólicos. No lo vamos a leer ahora, puede ser para una posterior reflexión. Pero San Pablo se dirige a los hermanos y les dice, ¿cómo entiende él el servicio? ¿Cómo entiende él? Porque en la Biblia no se usa la palabra líder, se usa la palabra servidor, esclavo. Y San Pablo describe de esta manera la manera como él entiende su servicio,
pero la manera como Él cree que todos deben entender su servicio. Gracias a mí. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Dice, versículo 1. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente guiada por el Espíritu, sino como a personas con criterios puramente humanos, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Parece que Pablo fue a la comunidad, ¿sí? Les trató de dar una enseñanza, pero después les dijo, no pude darles en el nivel que yo quería, porque ustedes todavía no lo pueden digerir. Ya vamos a leer más adelante. Estamos solamente en el versículo 1. Entonces parece que Pablo fue y después dice, yo hubiera querido hablarles a otro nivel, pero no pude. ¿Por qué? Porque ustedes todavía son personas con criterios puramente humanos, como a niños en las cosas de Dios. Como a niños. Tú al niño no le puedes decir, sientas al niño de 4, 5, 6, 7 años y le dices, bueno, te voy a dar una cátedra sobre la relatividad o qué sé yo. El niño no te va a entender, pero no te va a entender no porque sea bruto, sino porque todavía no está capacitado para eso, es niño. Y Pablo lo que le está diciendo a los de esta comunidad es, hay ciertas cosas que no pude hablarles porque ustedes son un kinder espiritual. Son un kinder espiritual. No son crecidos en lo espiritual, sino que son niños. Y dice Pablo, versículo 2, les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Les di una comida sencilla, no les pude dar alimento sólido. Me tocó darles siempre Coca-Cola con deditos de queso, en fin, no les puedo dar comida sólida, carne, porque no la pueden digerir, todavía no tienen los dientes para eso. Es un cuestionamiento y una crítica muy fuerte de Pablo a la comunidad. Y uno también se debe preguntar, ¿yo todavía soy un niño en las cosas de fe? Y dice el criterio, versículo 3, porque todavía tienen criterios puramente humanos. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que siguen manteniendo criterios puramente humanos y conduciéndose como hace todo el mundo. Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, están manteniendo criterios puramente humanos. Les está hablando a los líderes de la comunidad y les está diciendo, ustedes son niños porque todavía entre ustedes hay divisiones y peleas. Y dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Yo soy de la emisora, yo soy de la casa de oración. Yo soy servidor, a mí me gusta el padre tal, a mí me gusta el padre tal. Es una prueba de infantilismo espiritual. Porque Pablo está diciendo, si nos dividimos, yo soy del grupo de mujeres sanadas por el amor de Dios, pero yo soy de el grupo de hombres, o soy de valientes, y entonces nos dividimos. Es una prueba de que todavía, aunque oremos mucho, somos niños en la fe. Y al niño vos no le podés pedir, al niño no se le puede pedir que tenga comida sólida, ni que actúe como adulto, porque es niño. Y no lo hace porque sea malo, sino porque es niño. Y a veces a muchos de nuestros servidores no les podemos pedir un mayor nivel de compromiso porque todavía son niñitos, párvulos. Es decir, eso requiere un proceso lento y muchas veces doloroso. Bueno, y sigue Pablo.
Versículo 5, Primera de Corintios 3:5. A fin de cuentas, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Parece que Apolos era un hombre como que era un predicador fogoso. Entonces algunos decían, a mí me gusta más Pablo, y otros decían, pero a mí me gusta Apolos, pero yo pertenezco a Pablo, pero yo pertenezco a Apolos, pero yo soy de este predicador, yo soy de este otro, a mí me gusta es este, a mí me gusta es el otro. Y Pablo dice, atención, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Miren, la mejor definición de lo que es un servidor. ¿Quién es o qué es un servidor? Es uno a través del cual otros han creído en el Señor, y lo dice aquí San Pablo. ¿Qué es un servidor? ¿Quién es un servidor? Uno a través del cual otros han creído en el Señor. No somos más. No te des de mucho café con leche, que eres simplemente un servidor. ¿Quiénes son ustedes? Me encanta esta frase de San Pablo. Simplemente servidores por medio de los cuales otros han creído en el Señor. Tú como servidor, ¿qué eres? Simplemente uno a través del cual otros han creído en el Señor. No eres más, pero tampoco eres menos. Ese es tu lugar de privilegio, pero ese es tu lugar. No te la des de más. Eso es uno. ¿Sí? Simplemente soy uno a través del cual otros han creído en el Señor. Por eso, mis hermanos, cuando yo voy a una misión, presto un servicio, chao. No puede uno crear dependencias de uno, sino que yo soy simplemente un instrumento a través del cual otros han creído en el Señor. No soy más, pero sin embargo, eso es mucho. Y sigue San Pablo. Versículo 6. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer la planta. Dice Pablo, yo sembré. Yo fui el primero que les hablé de Jesucristo. Pablo es pinchado y creído, porque Pablo es creidito. En algún momento Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Y dice, yo sembré. Yo fui el que puse la semilla de la fe en ustedes. Pero Apolo regó. Después vino Apolos y regó. Nosotros mismos. Otros, incluyendo Padre Moya, Linero y todo eso, ellos sembraron aquí y consiguieron esta casa, la emisora. Nosotros estamos regando y ellos sembraron. A mí me ha tocado sembrar en otra parte. ¿Y qué somos nosotros? Unos que siembran, otros que riegan. Pero dice, pero el que da el crecimiento es el Señor. El Señor trabaja en los corazones y en las almas. Y el que da el crecimiento es Él, no soy yo. ¿Sí? Como cuando uno siembra una planta. Usted siembra una planta, excava un buen hoyo, ¿sí? Le pone buena tierra, compra tierra especial y siembra la planta o la semilla y usted todos los días la riega. Usted puede ir todos los días a orar, decirle a Margarita de Sánchez, Margarita, interceda por mí para que esta semilla crezca, y usted le puede orar todos los días a esa semilla y le puede orar, pero la semilla crece sola, tiene la fuerza de crecer sola. Lo único que usted tiene que hacer es regarla. Y eso a mí me ha dado una tranquilidad, mis hermanos. El día que yo entendí que yo era un servidor y que como servidor el que da el crecimiento es el Señor.
Es decir, que la obra es de Dios. Que yo me voy a matar por hacer crecer la obra. Pero la obra es de Él, el dueño es Él, no soy yo. Yo soy el director del centro carismático aquí. Pero primero soy pasajero y segundo, el que da el crecimiento es Él. La obra es de Él. Él está trabajando en los corazones y en las almas de una manera que yo ni sé. A veces uno va y predica. Ese es uno de mis servicios. Voy y predico. A veces voy y predico cansado. Y a veces yo mismo digo, no, hoy no llegué. Porque hay veces que uno dice, hoy no llegué. Y hay veces uno dice, no me enfoqué sobre lo fundamental. O a veces cuando veo cierto público digo, no, esto que preparé no es para este público. Yo uno mismo, mientras están orando por uno, yo digo, no, esto que preparé no es para esta gente. La vamos a cambiar. Pero a veces uno dice, yo creo que no llegué. A la salida le dice a uno la gente, ay padre, qué predicación tan hermosa, eso era para mí, el Señor me habló a través de usted. Eso, ahí es donde yo digo, es que no soy yo. Yo soy simplemente uno que riega. Pero Él es el que hace crecer la planta. La planta es el Evangelio. Y sigue San Pablo. De manera, versículo 7, miren lo que dice aquí. Versículo 7. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada. No te creas tan café con leche. Porque Pablo dice, ni el que riega ni el que siembra son nada. Sino que Dios lo es todo, pues Él es el que hace crecer la planta. Ni el que riega. Ustedes, los servidores de valientes, se trasnocharon, hicieron 20 reuniones para ese retiro. Y lo más seguro es que esos muchachos ya ni se acuerdan de ustedes. Pero se acuerdan del Señor. Y esa es la función de nosotros. Un servidor es uno que dice, yo no soy nada, ni el que riega ni el que siembra es nada. Pero el Señor es el importante. Y a veces uno debía decir, no soy nada. ¿Por qué? Pues Él es quien hace crecer la planta. ¿Cuál es la planta? La iglesia. ¿Cuál es la planta? El terreno, la planta, la iglesia, la comunidad. Pero ni el que siembra ni el que riega nada. Él es el importante. Uno a veces se da más importancia de la que uno debería darse o de la que cree tener. Y dice San Pablo, ni el que riega ni el que siembra son nada. Sigue San Pablo, versículo 8. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Los que riegan y los que siembran son iguales, aunque Dios le pagará a cada uno según su trabajo. Según tu esfuerzo recibirás tu paga. Según tu esfuerzo recibirás tu retribución. Si trabajas más, se te retribuirá más. Y miren lo que dice en el versículo 9. Esto es tremendo. ¿Qué somos nosotros? Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. No somos más, pero tampoco somos menos. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes, les está diciendo a los de la comunidad, son el campo que Dios está trabajando, el edificio que Dios está construyendo. Otra vez San Pablo dice, el edificio lo está construyendo Dios. Nosotros somos simplemente colaboradores. ¿Cómo se llama el que en una obra pega el adobe y el cemento? ¿Cómo se le llama? Albañil. No te la des de mucho ingeniero. No te la des de mucho arquitecto. Simplemente eres albañil. Eres soldado raso. El arquitecto es Dios. El ingeniero es Dios. Los servidores que somos, albañiles.
¿sí? Y el albañil, el arquitecto no se ensucia mucho, pero el albañil se ensucia, se unta de cemento, se golpea, se aporrea. Somos albañiles, el arquitecto es él. No somos más, tampoco somos menos. Pero a veces uno se las da de menos y a veces uno se las da de más. Y por eso me gusta el lenguaje de San Pablo. Nosotros entre nosotros, ¿qué somos? Compañeros de trabajo al servicio del buen Dios. Y ustedes son el campo que Dios está trabajando. Y miren, yo soy el maestro al albañil, versículo 10. Yo soy el maestro albañil al cual Dios permitió poner los fundamentos. Y otro está construyendo sobre ellos. Acuérdense, otra vez como lo mismo que estaba diciendo de que él sembró y Apolo regó. Pero dice, yo soy el que puso las bases y otro fue levantando los fundamentos. Pero cada uno debe mirar, y otro está construyendo, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues no puede haber otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Nosotros no tenemos otro fundamento, sino Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Y dice, con ese fundamento, unos construyen con oro, otros construyen con paja, pero el fundamento es Jesucristo, lo que les decía al principio. El fundamento es Jesucristo. Por eso dice, yo soy el maestro albañil al cual Dios permitió poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. No tenemos otro fundamento, sino Jesucristo. Y dice, sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y probará qué clase de trabajo ha hecho cada uno de nosotros. Más claro no canta un gallo. San Pablo, muy clarito San Pablo. ¿Qué somos nosotros? Colaboradores. ¿Qué es un servidor? Uno por medio del cual otros han creído en Cristo. No lo obstaculices, porque a veces el servidor obstaculiza. Un servidor en un momento determinado tiene que volverse tan transparente que a través mío ven a otro, pero no lo obstaculices, porque a veces tu humanidad lo obstaculiza. ¿Qué somos nosotros? Colaboradores. ¿Qué papel desempeñamos? Unas veces sembramos, otras veces regamos, pero el que da el crecimiento es Cristo. Y a mí eso a veces, hermanos, me tranquiliza, porque yo digo, yo hago todo lo que puedo, pero la obra es de Cristo. Punto. Yo hago todo lo que puedo, me esfuerzo, trabajo, voy, vengo, predico, estoy aquí, allá, trasnocho, hago programa mañana, tarde, temprano, escribo, lo que fuese. Pero el que da el crecimiento es Cristo, no soy yo. No es por mi mucho esfuerzo, es por tener conciencia a quien sirvo. Y yo debo tener conciencia a quien sirvo. ¿Y cuál es mi papel? Entonces, por eso a veces no espero que me den las gracias. Pues si me las dan, muy bueno, pero si no me las dan, yo sé a quién sirvo. Mis hermanos, yo sé a quién sirvo. No busco tener privilegios. No busco tener privilegios. El privilegio mío es servir. No busco que me recompensen. Mi recompensa es servir. Punto. Ayudo a crecer, ayudo a que el edificio se levante. Pero no soy más, pero no soy menos.
No soy más, pero no soy menos. Mis hermanos, cuando ustedes y yo prestamos un servicio, el que fuese, el servicio, el que fuese, lo único que nosotros estamos haciendo es, primero, retribuir el que nos hayan salvado. Segundo, crear un estilo diferente de sociedad, la gratuidad. Tercero, aunque esto puede producir tensiones, es una manera de asociarme a la pasión de Cristo y una manera de configurarme con el estilo de vida de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Y en cuarto lugar, servir como nos indica San Pablo. Es decir, todo esto implica una adultez espiritual, no como niños. Es que los niños son un día sí, otro día no. El niño es un día sí, otro día no. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ir hoy a la escuela? Porque no quiero, porque quiero quedarme jugando. Y el papá y la mamá lo tienen que obligar. ¿El niño es malo? No, es niño. Y a veces algunos en la iglesia son niños. Hay que estarle diciendo, ven al grupo de oración. Hello, eres niño. A mí no me tienen que decir, voy a misa los domingos. No. Cuando estaba en la etapa infantil espiritual, sí. Pero ya adulto espiritualmente, yo sé que si no voy a misa, nadie me va a obligar, ni es pecado no ir a misa un domingo. Pero yo lo necesito. Ya no soy niño. Al niño hay que decirle, al niño hay que embolatarle el mensaje con juegos, con luces, con colores. Al adulto ya tal vez no. Al niño hay que, sí, han visto por ahí, muestran, al niño hay que embolatarle la pastilla para que se la tome con algo dulce, etcétera. El adulto dice, me la tengo que tomar porque si no me la tomo, este dolor no se me va. Punto. No hay que engañar al adulto, al niño sí. Ya cuando uno está viejito, que vuelve a ser niño, no tienen que volver a engañar a uno. Por eso, a veces yo digo, lo que pasa no es que tengamos gente mala, sino que tenemos un kinder espiritual. Y yo no le puedo pedir a un niño, no puedo llevar a un niño, no lo puedo llevar a donde hacen los 100 metros planos y lo pongo en el punto de salida y le disparo y le digo, corre. El niño no sabe. ¿Por qué? Porque no está adiestrado para eso, porque no sabe. ¿Es malo? No sabe. Pero cuando ya se le instruye y está en la secundaria y etcétera, etcétera, él corre solo. Después, antes hay que pararlo a veces. Todo está aquí y aquí. Por eso San Pablo dice, cuidado con ser niños. Y luego dice, ¿qué somos nosotros? Trabajadores al servicio de Dios. ¿A quién servimos? Servimos a Cristo. ¿Cuál fundamento ponemos? Cristo. No ponemos otro fundamento. Nosotros no estamos hechos para promover devociones. Estamos hechos para promover a Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. No es otro. Léanse de vez en cuando esto, cuando esté uno como perdido, léanselo otra vez. Bueno, oiga, tomémonos unos minuticos. A ver, mi ayudanta. Stop.